anima y da gozo ver a un grupo tan grande en la iglesia. Y pensé que en la mañana no me iba a dar tiempo de compartir lo importante del libro de Esdras, pero le doy gracias a Dios. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a tomar otro tema. Vamos niños, pueden pasar a su clase, por favor. Sí, no, hermano, está bien. Vamos a dar tiempo a que los niños pasen a su clase. Sí, hombre, ya se fue la mitad de la iglesia. No, sí es bastante. Qué bonito, ¿verdad? Hacer el esfuerzo de estar aquí en esta tarde. Pues hermanos, vamos a comenzar con una información de la creación, de la naturaleza de Dios. Es impresionante observar cómo la creación de Dios es un reflejo de su eterno poder y deidad. Así dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que todo lo creado es un testimonio poderoso del infinito poder y deidad de Dios, ¿verdad? Y en este sentido, cuando uno observa la creación, podemos ver el comportamiento de algunos animales que reflejan ese poder maravilloso. Se dice, hermanos, que la ballena azul recorre de polo a polo del Atlántico y en el Pacífico. Las ballenas azules, imagínense lo impresionante, del polo sur al polo norte recorren los dos grandes océanos. De un lado, un grupo de ballenas azules y de otro lado, como les digo, en el Pacífico y en el Atlántico, van las ballenas en una coordinación perfecta, con una comunicación que llega de un continente atravesando otro continente a las ballenas, o de un mar a otro, más bien atravesando un continente. Ellas se comunican de tal forma que llegan al lugar gracias a esa comunicación en el mismo tiempo. Ahora, las ballenas son un animal inferior a nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios refleja en ellos la importancia de trabajar en unidad y de poder colaborar para lograr las metas en conjunto. Hoy quiero compartirles del patrón supremo de unidad. El patrón supremo de unidad. Vamos a orar. Padre maravilloso, como siempre invocamos tu presencia, anhelamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome la Biblia y la siembre en nuestros corazones. Guíanos, Padre, a tomar la Biblia y obedecerla, creerla y obedecerla, para que nuestra vida pueda tener un crecimiento, un impacto, un resultado para tu gloria. Te pido mucho, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo nos guíe y tú tomes el control de cada palabra que sale de mi boca. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo. Amén. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 13. El contexto de este Evangelio es apasionante. Les comparto, les hablo de mi corazón. Ya tengo meses estudiando el Evangelio de Juan en la iglesia. Mi meta es predicar todo el libro ahí en la iglesia. Comencé ya, creo que desde el año pasado, y apenas estoy terminando el capítulo 1. Así que ya saben que sí soy tardado. Pero hermanos, en este capítulo es bien importante entender el contexto. Es el único evangelio que ocupa más de 3 capítulos para hablar de la vida íntima de Jesucristo con sus discípulos. Este evangelio, del capítulo 13 hasta el momento de su aprehensión, Jesús está con las personas que considera su círculo íntimo. El Señor invirtió su vida en multitudes. Él tuvo compasión por la gente, pero él entendía, como lo dije en el principio de Esdras, que en su visión era invertir su vida en 12 y prepararlos para cumplir la misión e impactar el mundo estando él ausente físicamente. Y en este pasaje vamos a ver cómo este drama empieza de entender que es su última noche. Esto que vamos a leer
y hasta el capítulo 18 pasen 24 horas. Y aquí empieza la visión y esta preocupación de nuestro Señor Jesucristo hacia guardar la unidad para poder cumplir su propósito de Él, estando Él ausente. Entonces, lo primero que vamos a ver en este patrón supremo de unidad es el enfoque supremo en la unidad. Estamos en Juan capítulo 13, amén. Versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es interesante que cuando el Señor Jesucristo va a entrar en comunión con los discípulos en esta escena que todos sabemos de la última cena, la Biblia nos puntualiza, dice aquí, dice, porque no había llegado su hora, ¿verdad? Porque ya había llegado su hora, perdón, sabiendo que había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿qué dice, hermanos? Hasta el fin. Aquí vemos el enfoque supremo en la unidad y es nada menos, hermanos, que el amor. La Biblia enfatiza que el Señor Jesucristo tenía en su mente bien claro el amor hacia sus discípulos. Dios nos hizo para el amor, hermanos. Dios diseñó al hombre con una necesidad básica, fundamental: ser amado. Hay varias necesidades básicas. Tenemos la necesidad de ser aceptados, de ser amados, necesidad de propósito, pero vemos que la Biblia nos enfatiza el amor como el motor más grande al cual llevó a Dios Todopoderoso a hacerse hombre. Y vemos que Él nunca perdió el enfoque, hermanos. Sabemos que Él vivió entre nosotros, hablando de los apóstoles, hablando de los humanos, con una convicción de que a pesar de que el hombre fuera caído, estuviera roto y tuviera muchos problemas, Él entendía que Él había hecho este sacrificio de humanizarse por amor a nosotros. Y entonces, hermanos, en el sentido práctico, en la iglesia podemos tener algunas veces diferencias, desacuerdos, pensar diferente, pero debemos de tener el enfoque supremo para que la unidad de la iglesia prevalezca, y es el amor. El amor debe de ser el regulador de nuestra motivación en todo lo que hacemos. Los grandes mandamientos de los que depende toda la ley y los profetas, ¿cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué otra cosa? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo, ¿verdad? Voltea a tu derecha. Dile: hola, eres mi prójimo. Dile a la izquierda: hola, eres mi prójimo. Tienes que amar. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y por eso el Señor sabía que a pesar de que quedaría solo, a pesar de que sabía que lo negarían, inclusive que lo traicionarían, Él mantuvo el enfoque supremo en la unidad. Era un amor incondicional que incluía dar la vida por hombres traidores, mentirosos y desleales. Porque así fueron y se portaron sus discípulos. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros encarnemos. Cada uno de nosotros tenemos que entender que vivimos en una congregación, nos movemos en una congregación de pecadores. He hecho hincapié mucho en eso, ¿sí? Pero tenemos que entender que el amor es el único ingrediente que va a mantener y preservar la unidad entre nosotros, hermanos. En todas las iglesias va a haber desacuerdos, ofensas, malos entendidos. Y lo único que va a hacer la diferencia es el amor incondicional. Así que tenemos que aprender a entender el enfoque supremo en la unidad, que es el amor. Pero también debemos entender que dentro de esta
misión de Dios de enfocarse para preservar la unidad, también estamos sumergidos en una guerra espiritual y que todo lo que hacemos en el plano de la tierra, en el mundo físico, hay un mundo espiritual que está tomando influencia y que está influyendo, valga la redundancia, en los corazones, en las mentes y inclusive en los gobernantes de este mundo. Y en el caso de la iglesia no es la excepción, porque vamos a ver aquí en el versículo 2, vamos a Juan 13:2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo segundo que menciona esta narración? La presencia del diablo. Es decir, el Señor tiene un enfoque y dice: ya había llegado su hora, y dijo: a los que amé desde el principio los he amado hasta el final. Y dice: y como el diablo. Vamos a ver, comparando aquí en el propio texto, en el versículo 26, Juan 13:26. Vean qué dice la escritura aquí en el versículo 26 y 27. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, ¿qué pasó, hermanos? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora fíjense, no ha habido en otro tiempo de la historia donde Satanás tome tan personal el propósito de atacar que en dos. Bueno, en realidad serán tres. El primero fue en el huerto de Edén. Ahí vemos a Satanás haciendo caer a la raza humana, ¿sí? El pecado de la caída, como en la escuela dominical nos compartían los niños. El segundo es este. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, que el diablo tiene unas huestes espirituales. Hay una estructura jerárquica, militar, que tiene el diablo para influir en todo este mundo, ¿sí? Y bueno, cosas irónicas de la vida le obedecen, ¿verdad? Pero cuando hay una guerra espiritual en X lugar o lo que fuera, el diablo no pierde su tiempo. Envía a sus súbditos, envía a sus espíritus. Pero cuando encarnó nuestro Dios Todopoderoso, Él lo tomó personal. Y Él personalmente poseyó a Judas para cumplir su propósito de traición. Ahora, esto es impresionante, ¿verdad? Pensar en ello. Ahora, el otro caso va a ser en el futuro y la Biblia nos enseña que el anticristo, la bestia, va a ser también otro hombre que se va a dejar controlar por el mismo Satanás. Pero la parte que quiero aquí enfatizar, hermanos, es la realidad de la guerra espiritual y que el diablo se infiltra y que tenemos que entender que siempre va a usar nuestra propia carnalidad para destruir la unidad. Tenemos que entender, hermanos, que es la influencia del diablo la que puede destruir a la iglesia. Ahora, es muy ingenuo y hasta cierto punto inmaduro ignorar la influencia demoníaca. Porque existe, hermanos. Ahora, por otro lado, no podemos justificar nuestra responsabilidad echándole la culpa al diablo. Pero de que hay una influencia, la hay. Vamos a ver un pasaje. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios 2, 11. Dice aquí la escritura: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué, hermanos?
sus maquinaciones. ¿Y saben cuál es el contexto? El resentimiento entre cristianos, porque miren, vamos a ver el contexto. Dice el versículo 9, dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, el diablo usa tus resentimientos para atacar a la iglesia o para ponerte en desacuerdo con un hermano. O sea, te empieza a poner un sentimiento hacia esa persona que te lastimó, sea con intención o sin intención. Aquí el enfoque no es si la persona es honesta o deshonesta en tu herida recibida. El enfoque es entender que esa herida la usa el diablo para destruir tu relación con Dios y con el hermano. Y el diablo no tiene que cambiar de estrategia, hermanos, en las iglesias, porque seguimos cayendo en las mismas trampas. Tenemos que cuidar nuestro corazón de tener resentimiento hacia alguien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque siempre hay dos extremos. Por un lado, los que le echan la culpa al diablo de todo. No es el diablo, malvado diablo, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? No toman la responsabilidad y como consecuencia no toman la responsabilidad de su carnalidad y de falta de vida espiritual y sumisión. Pero por otro lado, otros que no aceptan que en verdad vivimos una guerra espiritual y que el diablo usa nuestras carencias. Por eso, lo más importante, hermano, en nuestras relaciones como congregación es creer del hermano lo mejor. Aunque aparentemente sientes que te ha lastimado, que ha tomado una ofensa para ti, cree de él lo mejor. Eso es lo que Dios espera de ti, que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a Él para destruir fortalezas, porque así dice también 2 Corintios 10, que no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No tomes personal lo que hace el hermano. A mí a veces en la iglesia yo tengo un defecto, bueno, varios, pero uno de esos es que soy muy distraído y a veces no saludo. Ya ha pasado en la iglesia que una hermana se acerca ya en tono de reclamo y me dice: hola hermano, no me saludó. Pero ya en tono de reclamo, ¿sí me explico? Ahora, yo no lo hago adrede. Y qué bueno que esta hermana tiene el valor de confrontarme en mi carencia. Pero hay algunos, estoy seguro que hay algunos que se van ofendidos. El pastor, ¿te fijaste? Ni me saludó. Ahora, eso es lo que esperan siempre, ¿verdad? ¿Pero tú saludas? ¿O esperas a que te saluden? Yo siento que en esta iglesia falta amor, porque nadie me saluda. Y estás ahí en el rincón sin que nadie se acerque a ti. Tú eres el que debes de acercarte. Tú eres el que debes de tomar la iniciativa. Pero si estás probando a los demás, vas a salir decepcionado. Así que mejor hay que tomar la iniciativa. No tomemos personal las carencias de los demás y siempre estemos dispuestos a pedir perdón. Y a perdonar y a pedir perdón, ¿verdad? Y obedecer a Dios. Ahora, tercer enfoque, hermanos. Vamos a ver el destino supremo en la unidad. Versículo 3. Vamos nuevamente a Juan 13, versículo 3. Entonces, vimos primero el enfoque supremo, vimos también el ataque supremo. Ahora vamos a ver el destino supremo. Vean qué dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba.
¿Sabes tú de dónde vienes y a dónde vas? A veces el problema de muchos cristianos es que andamos sin rumbo. Cuando te paras cada mañana, ¿sabes por qué existes? ¿Tienes claro qué vas a hacer ese día? ¿Qué te impulsa, hermano? Ahora, cuando vienes a la iglesia, ¿sabes a lo que vienes? Dice la Biblia en Romanos 12:1 que nuestro culto debe de ser racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? ¿Qué es vuestro culto? Racional. ¿A qué venimos? Y bueno, el Señor Jesucristo sabía de a dónde había salido y sabía que a Dios iba. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Versículos 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16. Dice la escritura aquí. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es tu enfoque, hermano, de la vida? Aquí estamos de paso. En la mañana meditábamos que la hora de la verdad va a ser el tribunal de Jesucristo. Entonces, ¿por qué te preocupas por los detalles? Preocúpate por el día en que estarás rindiendo cuentas a Dios. Dios premiará nuestra unidad. Dios honrará el corazón entregado. Tenemos que aprender, hermanos, que la iglesia va a tener éxito y va a lograr buen resultado cuando aprenda a trabajar en equipo. Yo siempre lo he dicho ahí en la iglesia. Una persona puede hacer las cosas, pero dos las pueden hacer mejor y cuatro más rápido y más fácil. He hecho una dinámica, he pasado a mi hija en una silla, ¿verdad? Ahorita no lo voy a hacer, hija, no te sientas mal. No te presiones, ¿verdad? Y le digo, a ver, hermano, a ver, pasa y levántela. Lo va a hacer porque el hermano es fuerte, trabaja en cosas, ¿verdad, hermano? Fuerte. Hay varios aquí que podrían levantar a mi hija, ¿verdad? Pero si paso a dos, va a ser más fácil. Y si paso a tres, pues pobrecita, me la van a hacer volar, ¿verdad? El trabajo en equipo, hermanos. El trabajo en equipo. Dios está esperando que la iglesia asuma su responsabilidad. Y tú, mi hermano, cada uno de los que están aquí son parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno debe de aportar su propósito. Dios te diseñó para servirle y para ser parte de este cuerpo. Estoy convencido que en el tribunal de Cristo Dios va a tomar en cuenta el trabajo en equipo y cuánto estuvimos dispuestos a trabajar por la unidad, por ser útiles y usados por otros hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor, el Padre, envió a su Hijo motivado para formar un cuerpo que trabajara para su gloria. Y el Señor Jesucristo lo sabía. Y Él dijo, yo sé, mi misión es venir, amar al hombre, dar mi vida y ir a la eternidad. Y nosotros somos parte de esa bendición, amén. ¿Quién está haciendo planes para quedarse aquí? Pues no, ¿verdad? Pero muchos pareciera que sí, porque no invierten en las cosas celestiales. Volvamos a Juan 13 y vamos a ver ahora
el reflejo supremo en la unidad. Ahora, ya vimos, estamos hablando del patrón supremo de unidad, amén. Ya vimos el enfoque supremo en la unidad, ya vimos el ataque supremo en la unidad, ya vimos el destino supremo en la unidad. Ahora vamos a ver el reflejo supremo en la unidad. Y vean, para mí este versículo es uno de los más increíbles que reflejan en unas solas palabras la historia de la vida de Cristo. Porque dice así, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¡Qué gráfica tan increíble! ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Perdón, déjenme, me acordé que aquí traigo un objeto secreto. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Ay, déjenme ver si puedo. Se quitó su manto, es decir, se despojó de su deidad. ¿Y qué hizo? Agarró una toalla y se la ciñó. ¿Y qué empezó a hacer? Es la historia del Evangelio. Ay, perdón. Es la historia del Evangelio, hermanos. Esa es la historia del Evangelio. Que el Dios Todopoderoso, que no lo puede contener nada del universo, se despojó de su deidad para habitar entre nosotros y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué acto tan humilde! Pero vamos a ver que esto no quedó allí, porque hizo una de las cosas más humillantes. Dice aquí, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los apestosos pies de los discípulos. Ahora eso no dice en la Biblia, pero es lo que sucedía. Ahora quiero que entendamos el contexto cultural e histórico. En toda casa importante de ese tiempo existía el siervo que se dedicaba a recibir a los invitados. En toda casa era necesario entrar, cuando iba a entrar uno a una cena, a una convivencia, era muy importante que los pies estuvieran limpios, porque es una cultura donde la gente anda con guaraches y en donde las calles polvosas están llenas de excremento de animales, ¿sí? Entonces todo eso se va metiendo entre los dedos, entre el guarache. Entonces tú llegas a una casa en donde vas a degustar de un manjar o de una cena y ¿cómo era? No era sentados así, era acostados. Me voy a permitir, hermano, para que sea más gráfico, ¿verdad? Así, o sea, así es como cenaban. Entonces una persona se acostaba aquí y entonces siempre había alguien con sus pies apestosos detrás de mí. ¿Te imaginas? O sea, no era cualquier cosa. No existía el Efficient, o no sé cuál es el talco aquí que se pongan para que el olor no sea tan fuerte. Pero ahora imagínate, llegas a la cena, están todos, ya es la última cena, el Señor, y todos se voltean a ver. Ah, caray, se nos faltó un detalle. ¿Dónde está el lavapiés? Me imagino que Pedro, oye Juan, ¿qué pasó? A ver, pregúntale a Mateo. Y todos empiezan a codearse a ver quién va a tomar la iniciativa, quién va a ser el más humilde. ¿Y quién fue, hermanos? El maestro, el rey de reyes, el señor de señores, ¿verdad? Él pudo haber dicho, hey Pedro, órale, vete por el agua. Tú, a ver, Juan, tráete la toalla. Hey, a ver, aquí, pero rápido, a ver, al más apestoso, comience con ese. ¿Verdad? Pero no,
¿Qué hizo el Señor? Se quitó su manto, se ciñó su toalla y empezó a lavar esos pies horribles. Eso es un ejemplo de humildad, hermanos. Eso es increíble. Eso nosotros lo vemos en la Biblia y hay una religión que lo emula y hasta me da coraje porque pues, puro pie ya lavado y ya todo manipulado, ¿verdad? No entienden el contexto de la cultura y de lo que estaba pasando ese día. Pero empezó a lavar los pies. No puede haber unidad si no hay servicio. El Señor estuvo dispuesto a servir a sus discípulos. Una de las cosas que más aprendo de mi Señor aquí es que solo los verdaderos siervos crean unidad. El siervo más insignificante es el que lavaba los pies. Y aquí estamos viendo al Señor de señores. Era imposible evitar que esos pies no estuvieran sucios y no fuera desagradable hacer esto, hermanos. Ahora, imaginemos al Señor allí y todos esperando que Él los limpiara. No. Esperando cuál discípulo lo hiciera, pero ¿quién lo hizo? El Señor. Ahora, el conflicto estaba en el corazón de todos porque nuestro orgullo y egoísmo no nos permite hacerlo. ¿Quién lo hizo? El Señor de señores. Ahora, no hay cosa, escúchame bien, hermano, no hay cosa que más apeste en la iglesia que un andar egoísta, lleno de metas personales, viendo a la iglesia solo como un lugar donde debo ser servido, donde debo ser agradado, y si no me agradan me voy. ¿Cómo ven? Mi santa presencia se aleja de esta iglesia. Así pensamos, ¿verdad? Vemos a la iglesia como un lugar donde debemos ser agradados y servidos. La verdadera unidad, hermanos, se va a lograr cuando dejemos nuestro manto y tomemos nuestra toalla. Tenemos que procurar el servicio unos a otros. ¿Y yo por qué? Ya que lo haga el otro, ¿no? Siempre soy yo. Amén. Pero si todos pensamos igual, pues nadie lo hace. Qué increíble, porque nuestro Señor no estaba pensando en nada de eso. Ahora vamos a ver la reacción de los discípulos, porque hay mucho que aprender. Somos muy parecidos a ellos, ¿verdad? Dice entonces, dice luego puso su agua en un lebrillo, versículo 5, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Todos con hongo? Eso es mío, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no podrás tener parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí está hablando, aquí hay doctrina, ¿verdad? Está hablando de la salvación, que la salvación es segura, no se pierde, pero lo que sí se pierde, ¿qué es? La santificación, porque en el andar nos contaminamos. Entonces Pedro se va al extremo. Primero, no me vas a tocar los pies, ¿cómo crees? No, es que si no te lavo los pies no tienes parte. No, entonces báñame todo. Así somos, ¿verdad? Ay, no, me da flojera ir a la iglesia a poner sillas. Yo quiero ser misionero. Si no pones sillas, ¿qué vas a ser misionero, hermano?
Pero bueno, así somos, como Pedro. Por eso no lo juzguemos, porque todos tenemos un Pedro pequeño adentro de nosotros. ¿Verdad? Ahora, dice aquí la Escritura, vamos a ver la actitud suprema en la unidad. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Qué hermosa seguridad de quién era el Señor. ¿Saben cuál es el problema en las iglesias? El complejo de inferioridad. Ay, ya, me mandó, me humilló, me quiso humillar. Yo por eso no hice lo que me dijo. ¿What? Si es para Dios, hermanos. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Ven lo que yo hice? Yo soy Señor y Maestro. Y lo soy. Y eso no me quitó nada. Yo me puedo humillar y no me quita nada. Hermano, no te quita nada servir al otro hermano. Es tu orgullo. Es tu arrogancia, tu inseguridad, porque piensas que vales más que el otro y que tu servicio no lo merece el hermano. Aquí el Señor puso un ejemplo de actitud y es obviamente entendiendo quiénes somos, aprender a humillarnos por amor a los demás. Pero vamos a continuar la lectura y dice aquí el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si yo soy el ejemplo de ser el Señor, el Rey de Reyes, y soy el ejemplo de servir, ustedes deben de servir. Vamos a ver otro texto, no perdamos, ya estamos entrando a la recta final, pero vamos a ver el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, Marcos 10. Versículos 42 al 45. Dice aquí la Escritura, Marcos 10, 42 al 45, dijo, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas, ¿qué? Potestad. O sea, en el mundo, dice Jesús, así es. Los gobernantes mandan, se enseñorean. Es lo que está diciendo el Señor aquí, ¿sí? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué va a hacer? Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo doy gracias a Dios porque ustedes tienen en verdad, hermanos, ejemplos de servicio en un pastor. Ya lo oyeron. Mañana voy a invertir 8 horas para llevarnos a mi familia y a mí a Chicago. No está obligado. Gracias, pastor. Y bueno, y de venida al otro hermano, ¿verdad? Y no están obligados. Aquí el asunto es qué me motiva en mi corazón y qué lugar tiene Dios en mi vida, porque eso me va a motivar a hacer las cosas con amor. La humildad y sencillez debe ser una actitud hasta desarrollar una cualidad de carácter. ¿Sí me explico? O sea, todos batallamos, hermanos. Todos tenemos problemas con el orgullo, con el egoísmo. Pero lo que Dios está tratando de hacer en nosotros en el proceso de maduración es llevarnos a desarrollar un carácter tal que la naturaleza sea
ser humilde. No una acción aislada, sino una reacción constante. El Señor se quitó su vestido de rey y se puso el de siervo. Amén. Nosotros debemos vestirnos como siervos sin temor a ensuciarnos cuantas veces sea necesario. Como les dije, ¿cuántos cristianos sirven un mes, 2 meses, 3 meses? Pero ¿cuántos cristianos han desarrollado el carácter de siervos? Son dos cosas diferentes. Y lo que Dios está esperando es el carácter. Ahora, todo lo que has hecho para Dios en el pasado, ya lo vimos, Dios lo lleva registrado. Amén. Pero no te has muerto, hermano. Y Dios quiere que sigas sirviéndole. En la obra de Dios hay necesidades presentes que tú tienes que aprender a ver y a estar dispuesto a suplir. No se puede vivir de las glorias pasadas. Dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay que mantener la mirada en Dios y la mirada en lo que nos pide más adelante. Tenemos que desarrollar la actitud de servicio en la unidad. ¿En qué ministerio estás involucrado de forma fiel y constante? ¿En los jóvenes? ¿En la escuela dominical? ¿En la alabanza? ¿En el aseo? ¿En qué? ¿En el audio? No sé, ¿verdad? Son tantas necesidades. El miércoles ya se va un grupo de jóvenes. Amén. ¿Hay alguno que pudiera decir qué necesitan, hermanos? ¿Hay otro auto que se necesita? ¿O lo que falta es gasolina para los autos? O sea, no estés esperando que toda la vida los de siempre hagan lo que deberíamos hacer todos. Eso es lo que Dios espera. Ahora, yo dije que la ley de talento se cumple, ¿verdad? Pero igual ya hay otro más que va a salir de los que están esperando simplemente la oportunidad. Hay que desarrollar una actitud de servicio para preservar la unidad, que es la actitud suprema en la unidad. Y por último, la meta suprema. Aquí en el versículo 15 dice la Escritura, versículo 15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A mí me impacta mucho entender que Dios se hizo hombre. No es un ángel, no es una criatura, es Dios. O sea, lo que hace grande el cristianismo es que nuestro Dios se hizo hombre. Veamos lo que dice Efesios 5:1. Efesios 5:1. Vean cómo nos exhorta Pablo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ah, caray, ¿cómo puedo imitar a Dios si Dios no lo he visto? Sí, está registrado su encarnación en 4 evangelios y podemos tener el corazón para analizar la forma en que podemos imitar a Dios. Ahora, la meta última de la vida cristiana no es solamente imitar a Dios, sino ser como Dios. Así dice la Biblia, hermanos. La meta es que Dios quiere conformarnos a su imagen. Ahora, obviamente no está hablando de ser el todopoderoso, está hablando del carácter del creyente conformándose a la santificación del Dios que nos salvó. Esta es la meta suprema. La meta suprema debe de ser mantener un deseo insaciable de agradar a nuestro Dios, siendo como Él, siguiendo sus pisadas, pensando como Él, deseando como Él, amando como Él, soportando como Él y dando como Él. Amén. Para terminar, versículo 17 de Juan
capítulo 13. Juan 13, 17. Dice aquí: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La verdadera felicidad, yo lo compartía también en la tarde, hermanos, en el culto de la mañana, no es buscar la felicidad, sino buscar la gloria de Dios. Y la verdadera felicidad es vivir en humildad delante de Dios para reflejar el amor, servicio y esfuerzo que Dios quiere que se haga en trabajo para unidad en la iglesia. Así que para terminar, no importa, hermanos, cuántos servicios y sacrificios has hecho hasta el día de hoy. Dios espera que su iglesia, hasta el final, hasta el toquido de la trompeta, hasta el llamado, hermanos, de la iglesia, espera que hasta el final tú y yo trabajemos en equipo. Y esta iglesia va a marcar la diferencia cuando decidan hombro a hombro unirse al cuerpo de líderes y trabajar para la gloria de Dios. Amén. Porque nuestro Señor puso el ejemplo y porque el Señor nos ha dado esa instrucción. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque sabemos que es un gran desafío el trabajo en equipo en tu iglesia. Pero sabemos también que tú nos has diseñado para eso y que la iglesia existe para eso, para trabajar para tu gloria, unidos, haciendo a un lado el orgullo, viviendo, Señor, en actitud de siervos para glorificar tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra. Todo te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Otra vez le voy a